Buen día, perritos. Arrancando la semana. Feliz lunes. Kiki de Lanús, desde el artículo de limpieza. Buen día, perros. Aquí la lluvia nos deja respirar un poco. Como el lunes, acá en casa. 9:06 de la mañana, esto es Perros 2022, Perros de Verano. Buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a este programa que hacemos con muchísimo amor desde el 17 de febrero, desde hace muchísimos años atrás. Ustedes, si vienen de la otra gestión, yo soy la nueva, así que me sumo. Para mí esta etapa es la que es la que hay, ¿qué es lo que es? Muy buen día, Harry. No. Ah, no. No soy yo. No. Tengo una voz mucho más seductora. ¡Ay! Es Ari Hergot. Buen día, Ari Hola. Hergot. Buen día. Yo también, nueva gestión Perros 2021-22. Sí, por eso. Podemos decir, sí, Y así bueno, que bienvenidos, somos los nuevos. Exacto. Hay que decir que Harry hace unos días nos contó que está con COVID, así que no vamos a contar con su presencia. Está aislado, of course. Of course. Vino el genial Ari Hergot a hacer el aguante para que no me quede solía. Sobre todo vine porque estoy desesperado por saber tu fin de semana. No yo. Te calmas. Todos. Te calmas, no es tan emocionante. Sí. Va a ser un montón de cosas. Pero bueno, nada, está Harry con COVID, así que por protocolo, saben que acá el protocolo Pandiela y con Flor Can tenemos todo abierto. Tratamos de justamente que estar todos distanciados para poder seguir transmitiendo desde acá, que es lo que queremos, evitar hacer el programa por Zoom, que ya lo hemos hecho, Sí. es un bajón, si hay que hacerlo, pero resistiendo, acá. Resistiré. Claro, y mientras tanto también arreglando la terraza, que ya está quedando hermosa. Ya está el deck. Aparte, la semana pasada fue un infierno. Terrible. Entre el protocolo, Sí. el calor, que estaban armando el deck, fue Terrible. resistir. Pero acá estamos. Muy buen día, Zuko. Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Le quedó el Buena suco, semana. ¿no? Ya está, te quedó el suco. Ella sola me dice Sí, suco. no, sos pero el me suco. gusta. Es una alternativa que me falta. Era creo la única que me faltaba. ¿Viste? Zuquita. Zuquita. Sos el suco. El Zuko. Vamos a hacerlo como si yo operara, canta Zuko. ¿Cómo estuvo tu fin de Zuka? Bien. Mucho calor. No, insoportable. Tremendo. No se puede creer. Sí, escondido en el aire acondicionado. Me Sí, imagino. claro. Plan, no, entonces te quedaste en casita, nada, no hiciste nada. No, es que si podías no salir. Sí, se podía. Llovió. Llovió, boludo. Sí, Es necesario, por favor. Sí. En la operación técnica Zuka tenemos también en la producción a Claudio Simonetti, la tenemos a Luca Alderone. Le mandamos un abrazo enorme a Sol Lillera también, que está con la mamá con algunos temas de salud, así que va a estar en remoto. Y viene la parte donde nunca estoy lista, que ahí- es hablar de la gente del control. Ahí te la debo. Ay, ¿por qué siempre hago lo mismo? Ahí te la debo. No, y aparte es como... Pará, yo mientras te cuento, si querés. Ya lo encontré, no lo puedes creer. No lo puedo creer. Nunca ¿Qué sucede. velocidad? Estoy iluminada ¿Qué hoy. pasó? Le agradecemos a Marcelo Pérez en la dirección, en las robóticas a Cristian Báez, en el videograf a Lucía Barbagallo y en la producción Florencia Cambre. Toda esta gente hace posible que puedan ver estos cuerpos y estos rostros increíbles en YouTube, en Caseteo y en Twitch. Saludo a la banda twitchera, siempre. Siempre la banda twitchera, todavía no entré, ahora los voy a saludar. Sí, ¿Qué onda, claro, Ari por supuesto. Hergot? Tú sabes que yo ayer tengo a mi familia que está en el Delta, ¿viste? Sí. En la isla, yo no, por cuestiones que estamos acá laburando mucho. Pero claro. Pero voy el fin de semana. Iba a ir ayer, agua bajísima. O sea, al nivel de que no te bajan, no, terrible. O sea, no te bajan la lancha, digamos, porque no había agua para transitar. Claro. Así que los tuve que dejar ahí, espero ir hoy. Y mientras tanto ellos tampoco pueden salir. Claro. O sea, Frotos es de nada de agua, barro. O sea, barro. Un desastre. Pero también tienen alimentos para sobrevivir el fin de semana, Por suerte, ¿no? el fin de semana pasado llevé muchos alimentos, pero bueno, son cosas que te pueden pasar, ¿viste? Con la naturaleza, que por ahí, si sos muy bicho de ciudad, vos sos bicho de ciudad. Recontra. No, me bueno. agarraría una claustro ¿Viste? saber que no me puedo Re. ir. Que Podés ir caminando en el barro. también, bueno, ¿a pie cuánto tenés? No, es imposible, Tienes- imposible. Pero no, de última también podés, porque hay un hilito de agua, podés remar un poco, pero digamos la lancha y los motores no llegan. Claro. Igual nada, esto es cuestión de horas. Obviamente a la noche después ya subió, hoy ya hay agua. Pero es verdad, si estás ahí y no estás acostumbrada, te puede dar Te un poco agarra, de sí. claustro. Qué buena Sí. excusa, ¿no? Para si se bajó el río no puedes ir a buscar a tu familia, la dejaste ahí abandonada. Yo tengo para contarles, quiero agradecer, me fue este fin de semana,
debuté en Sex el jueves. ¿En serio? Sí, bebé? sí. No sabíamos nada. Se subieron mucho las visualizaciones en redes sociales. ¿Muchos seguidores nuevos? Y mostrás un poco de piel y sube el engagement. Pero para esto que te quiero decir. Muchas gracias a todos los oyentes que escucharon que el jueves iba a estar y me vinieron a ver, me dijeron. Lindo. Tipo, pasaba por las mesas y me dijeron, che, escuchamos que iba a estar y vinimos. Metimos 7 funciones el fin de semana. Una locura, espectacular. No sabes lo que me duelen las piernas, Wow. Ari. ¿Cuántas horas estás ahí? La función dura 1h30, ponele, pero empecé el jueves con una cosita, como con 2 cuadros, ponele, Claro. y se fueron agregando, porque claro, pasa como acá, o sea, Claro. la gente alguien se contagia, en alguien contacto estrecho, el que está en el elenco tenés que cubrir ese espacio Obvio, muerto. claro. Entonces todos saben la obra y todos van cubriendo. Había una chica que no estuvo este fin de semana, así que una reemplazó. Hay un número que es fuerte, que yo lo amo, que es alguien baja, una chica baja. Por lo general es Ana Devin, baja en trapecio, Sí. cantando, completamente desnuda, ¿entendés? ¿Qué vas a decir? No. Acá, afuera del aire te lo conté de una manera, que te digo completamente desnuda. Entonces baja cantando, y claro, y esa chica se enfermó. No. Le agarró COVID. Entonces, mujer le dijo, bueno, a Vera Frod, que es otra Sí. de las chicas que es una bestia, le dijo, bueno, lo tenés que hacer vos, listo. Bueno. No es como que yo te diga, che, Harry tiene COVID, ¿podés hacer el programa? Dale, bueno. No, tenés que bajar. desnuda No. cantando. No, eso es impresionante, pero te quería contar otra cosa con respecto al fin de semana. Bueno, gracias a todos los oyentes. En el transcurso de las funciones, Sí. pasa que vas agregando cosas. Bueno, entonces Claro. yo fui agregando eso. Porque vos hacías una cuadros. especie de hosteo, ¿no? Eras como la maestra de ceremonia, ¿se dice? Claro, lo que hacía el Tucu López, Claro, que era claro. presentar, hay un momento de desfile, bueno, ahí morbosear a las mesas, Obvio. muy divertido todo eso. Qué lindo. ¿Te llevaste teléfonos? De que, ¿Contactos? no. ¿Instagrams? No, pero me llegaron de ¡Ey! me da mucho pensar que digo. Pero esto te quería contar. Sí. Que cuando vos vas pasando las funciones, van saliendo cosas. ¿Viste? Como acá en el programa, de Obvio. golpe sale un gag o algo para repetir, Algo que una idea. esto está bueno, hagámoslo. Claro, y hubo un momento donde yo termino parada en un lugar atrás del escenario Sí. y justo de casualidad, como Cristian Sancho viene y abre la cortina y yo estoy justo. Entonces, como fue pasando, me dice, che, pues si ya pasó, digo, ¿por qué no lo empezamos a hacer Claro. siempre? Entonces yo te abro la cortina y vos sales y digo, dale, genial, buenísimo. Entonces, como de casualidad sale un momento donde me froto con Cristian Sancho este fin de semana. Es un cuadro que les invito a ver, muy emocionada. Todo casualidad. Todo casualidad, todo trabajo, chicos, somos Claro, profesionales, por somos actores. Ya hay cosas detrás del escenario. Yo te cuento lo que vi este fin de semana, Quiero que saber fue como todo. mi primera vez. Ya normalicé algunas cosas que pasan detrás del escenario. Uy, me Cuerpos. interesa mucho eso. Bueno. Mucho. Imagínate, vos ves cuerpos montadísimos, Sí. arneses, ligas, todo muy Sí. hot. Claro. Pero atrás del escenario, la gente corre, la gente se viste rápido y la gente se viste como puede, donde sea, delante de quién. Se viste con sea. lo poco que se pone. Con lo poco que se O sea pone, que, claro. con los cambios que me da. Así que vi todo y de todo. Todos los. Vi todo. Pero esto te quería contar. Es un lugar donde va mucha gente a festejar despedida de soltera. Claro, claro. Es espectacular. O de divorcios. ¿no? Divorcios. Claro. Divorcios no vi, pero vi muchas de las que están todas las amigas vestidas igual y ella vestida de novia. Espectacular. Troll. novia puta. Que es el vestido de casamiento, pero corto, escotado, con Claro. pincha de pijitas. Es hermoso. Loco. Y bueno, todas muy locas. Quiero contarte esto que pasó. Despedida de soltera, Sí. agarran a una de las que se va a casar, Sí. que es como un momentazo, ¿entendés? Como decís, ok, de toda esta gente te viene un Cristian Sancho, te Claro. elige, te va a buscar con un coso de plumas, la agarra para ayudarla a bajar. Este momento de escenario es clave porque es una de las coreografías de... Yo estuve en Magic Mike todo el fin de semana. Claro, no, sí, obvio, sí, todo el tiempo ahí con... ¿Querés contar de qué se trata para quien no la vio? Claro, sí, es una película que con Matthew McConaughey, en la cual básicamente... Y Matthew con Channing Tatum. Es el más importante para mí. En la cual, claro, te habla del mundo de los strippers. Están todos ahí torneados, aceitados. Te iba a preguntar eso, ¿aceite en los cuerpos? Aceite y brillo, sí. ¿Viste? Eso Mucho- sale un montón. mucha lubricación. Como que hace... Sí, bueno, estuviste ahí todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Bueno, esto. La agarra suben con el tema de Pony, de Magic Mike.
que es como más red striptease. Entonces buscan a alguien del público. De la mesa la sacan, la suben al escenario. Sí, no sé si lo tenés acá, pero me pondría muy en ambiente. Ese momento es clave de la coreografía porque hay 6 bailarines en escena. Ahí está. Escuchá. Ahí me pone muy en el mood esta canción. Después busquen esa escena. Es tremenda. Terrible. Baja Cristian, Sí. mira entre el público, elija a alguien que está ahí, con ganas, ¿entendés? Con características. No sé cuál es el... Que mira, Cristian. ¿Qué es lo que busca para... ¿Qué busca, Cristian? Agarra a esa persona y esa persona sube y nalguea a todos los bailarines. Es un momento mágico. ¿Cuántos bailarines? ¿5, 6 también? 6. Claro, igual, Magic Mike, 100%. El Magic Mike, Sí, 6%. Bueno. Agarra una. Está bajando por la escalera esa chica. Momento clave, ¿entendés? Te eligen entre toda la gente ahí para subir al escenario en ese momento. Frena a la piba y le dice... Se me trabó la rodilla. No. Se me trabó la rodilla. No me No jodas. puedo moverle, dice la piba. Y Cristian así, bueno, está bien. Y la ayuda a subir de vuelta, ¿entendés? Como que la levanta un poquito así claro. y la deja sentadita en el asiento y la cara de la mina que se quería Se morir. perdió las nalgadas. Y las amigas la miraban como, yo no puedo creer. O sea, de todos los momentos de la vida que se te podía trabar ¿se No, te no. traba ahora la rodilla? No, eso es, bueno, es la psicología por ahí jugó ahí, ¿o no? ¿Vos decís? Y sí, claro. Justo ahí se te va a trabar. No, bueno, pero... Digo, qué mala suerte, Qué mala boludo. suerte, qué mala suerte. Claro, por ahí esperando todo el tiempo. Mira, Sancho me miró. Tengo la mano preparada para la nalgada. Sancho me miró. Opa, Sancho, está viniendo hacia Está mí, viniendo. Sancho. Me está agarrando la mano. Ay, voy al escenario. Tuc, se te lavó la rodilla. Ay, Ay, me dolió de me verdad. dio un dolor. Qué terrible. No, terrible, tremendo. qué terrible. 11 68 61 104 3. También momento de mala suerte. Boludo. Qué mal. Quiero saber qué más te pasó. O sea, porque... ¿Podés contar intimidades? Preguntá y veo si te puedo responder. Porque cuando uno ve a la gente... En Magic Mike, por ejemplo, se revelan ciertos secretos. Cuando los pibes salen, se los ve... Motivadísimos. cables, ¿no? Se los ve muy arriba, literalmente. Estamos buscando la palabra justa para describirlo. Sí. Sí. ¿Cuál es la pregunta? No, bueno, ¿qué pasa detrás de escena? Me encanta. Con la vergüenza que nos preguntas, Ariel. Y atrás de escena, y sí, es como... Hay un cacheteo. Un cacheteo. Bueno, es lunes, estamos arrancando muy arriba. Yo quería contarles lo que le pasó a mi fin de semana. Para mí era un flash. No, pero viste cuando estás muy dormido, por ahí Sí. de repente te haces así en la carita, Sí. ¿no? Pasa. Muy gráfico. Detrás de escena pasa algo similar. Sí, también sucede. No, pero me sentí muy empoderada de poder salir Qué lindo. en interiores. Sí, pero pará, y lo que te pasa cuando conectás con todo este mundo de los artistas, Sí. ¿no? Es como que la sexualidad forma parte, ¿viste? Es como que no es Sí, un tabú, re. ¿no? Eso está No. buenísimo. En el momento del show es como vale todo. Claro. Y después es genial porque de golpe, para mí, esto se los quiero compartir porque imagínense, una simple chica de Morón que cuando se da cuenta está compartiendo elenco con Silvina Escudero, toda Claro. el Sancho Buceta Moría. De golpe terminás. El sábado tuvimos 3 funciones. Eso te iba a preguntar, ¿cómo terminaste el sábado liquidado? No, liquidadísimo. Claro. Un calor aparte. Hubo un momento donde ya no alcanza, se rompió un aire. Entonces estábamos como tratando de compartir los vientos porque no podías más. No, claro. ¿Entendés? Con cueros, aparte. Empapadísimo. Algunos usan cuero, Claro. ¿viste? Entonces, de golpe estamos todos en cuerina, Sí. sentados así, comiendo, tratando y que de golpe estás viendo a uno que está sentado, claro, se pegó una ducha, está sentado en toalla comiendo, como Claro. decís, ok, estoy normalizando esto, pero es increíble, ¿esto es tu trabajo? ¡Vamos! ¡Vamos! Algo hice. Pero claro. No, bueno, pero más allá de eso, muy divertido. Quería compartírselos también. Estuvo un poco buenísimo, todo eso. está buenísimo. Y aparte, la verdad que vivimos mucho lo que pasó con vos a través de tus redes sociales, se ve. Sí, fuimos compartiendo. Sí, estuvo buenísimo. Así que, bueno, no sé si tienen algún momento para compartir. Ustedes no sé cómo estuvo su fin de semana. Estamos en verano, hubo recambio de quincena también. Refrescó, qué bueno, Sí, qué que bueno. refrescó, por Dios. Yo también, ¿sabes qué? Lo que quiero aprovechar para que los oyentes me recomienden a mí películas o series, porque, viste,
por ahí a uno se le escapan algunas cosas. No te está mirando un montón de cosas, pero una de esas hay algo oculto que yo no vi. Así que estaría bueno. ¿Es eso posible, Ari Hergot? Vamos a ver, yo les tiento a la suerte. Para mí es todo, ¿eh? Yo creo que veo bastante, demasiado, pero está bueno esto que de repente te pasa, que alguno te manda por Instagram, me dice, che, ¿viste tal serie? Me gustó, no sé qué, tiene tal y cual cosa. A ver, anoto. Así que hoy puede ser un buen momento para que... Hoy anota Ari Hergot, 11 68 61 1043. Empezamos este Perros de lunes 2022 con una canción que le encantaría a Andy, que está de vacaciones. Estamos haciendo este programa con este equipo. I still haven't found what I'm looking for.
¡Qué hermoso! YouTube, a las 9:25 de la mañana, empezando una semana un poco más fresca. Hay un aire, por Dios. ¡Qué necesario! ¿Cómo están ustedes? 4775-6688 para salir en vivo. Y te cuento lo que está pasando a un toque en la calle. El tren Roca rozó a una persona en la estación Lanús. Afortunadamente no pasó nada y se fue por sus propios medios. El servicio vía Temperley quedó con demoras porque circulaba por vía alternativa. Autopista Buenos Aires-La Plata está reducida la calzada en el kilómetro 39 por algunas, Mano Capital, por tareas de mantenimiento, y la línea Sarmiento va a tener el servicio reducido entre 11 y Merlo durante este día. 4775-6688. Y una pick-up con tasa de 16,90% a 24 meses. Aprovecha esta oportunidad. Conocé las 10 cosas que tenés que saber sobre Ford Ranger. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrilas. Urbana Play 104.3. Sonido verano 2022. UrbanaPlayFM.com. Ahí va. Con BBVA disfruto las promos de mis tarjetas pagando con QR, con lo que me ahorré invertí en TES. Este es el sonido de cómo abro el saquito. Este, el de la cuchara revolviéndolo. Y este es el del 20% que me ahorré pagando con Modo. Encima puedo aprovechar a sacar dinero sin tarjeta. Ah, qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Buen día, perros. Volviendo de las vacaciones, ya trabajando. Me quiero pegar un corchazo, pero me encanta el verano. Le mando un abrazo. Te presentamos la nueva Quilmes Doble Malta, hecha con 2 maltas amigas. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que esta cerveza tenga más cuerpo e intensidad. Porque así son las amistades acá. Doble malta, doble sabor. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. No, Ari, tenés que mirarte Billions. Es muy, pero muy buena. Billions. Te vuela la cabeza de todo lo que pasa en el mundo financiero. Es muy, pero muy buena. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en UrbanaPlayFM.com. Somos Tu radio. en el formato que quieras. Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. Aires acondicionados Electra, creados por expertos para expertos en disfrutar del verano. Como Martín, que se pidió unos días en el laburo para arreglar la casa y está fresquito como una lechuga. Aires acondicionados Electra, con tecnología inverter para ahorrar y 3 años de garantía. Electra, la innovación va por dentro. Urbana Play 104.3. Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. Ahora tu radio está donde vos quieras. En Rex tenemos todo para tu hogar.
ahora llego un 10. Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Encontrá en pupis.com.ar todo lo que tu mascota necesita. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que es puro sabor refrescante, tan puro como una tardecita a pura amistad. Amstel, bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Superclub más la Betuneta, Santander de cabeza, premios inigualables. Ahora sumas con cosa nueva, canjea por lo que quieras, aprovecha Superclub más y no dejes de sumar. Con Superclub Más de Santander, cumplí desafíos, suma puntos, subí de nivel y accede a mejores beneficios. Subite a la Betuneta, subite a Superclub Más. Para más información, consulta en santander.com.ar. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selvi siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. Nos buscas, nos encontrás. @Urbana Play FM en Instagram, Twitter y Facebook. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, ya tú sabes, como sabes, sonando los bares. What you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Ni con 50 millones les alcanza. ATR pido gangsta. La promesa como Lío Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, ni el Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién, ya saben quién. En el ghetto soy yo. ¿Quién más rapero que yo? Que ahora todos quieren fama, quieren lana. Te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, sobre competencia, trueno gana sin ganar. Yo viajo por América, la Panamericana. Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién. En el ghetto soy yo. ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, en la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. Trueno, bebé. Qué temazo, por favor. No me canso, Me levanta mucho. No. Esta parte. Mover el culo. 10 menos 25 de este lunes 17 de enero. Shake Tech 4775-6688-11-68-61-1043. ¡Qué bien me hace, Zuka! Ay, por favor. Este es el original para el que no sabe. Siempre hay alguien que llega a estos temas por
Pero está genial porque hace que volvamos a estos temazos Total. Los samples, ¿no? tan necesarios. Re. Qué grande. Che, qué manera linda de empezar la semana, ¿eh? Muy bien. Me gusta Arriba. mucho esta energía. Hace un rato también pedíamos que nos manden algunos mensajes, vos, Sí. que estás del otro lado y pensás que Ari no vio algo que tiene que ver. Bueno, nos tenés que mandar un mensaje al 11 6861 1043. Te desafío. Te desafío a que encuentres algo que Ari no haya visto. A ver. Hola perros, ¿cómo están? Ari, ayer vi Titain, la francesa, muy recomendada, impacta visualmente. ¿La viste? ¿Qué pensás? Abrazo. Una bomba, ¿sabes que ganó el Festival de Cannes? Titane, buscala así. Es rara porque es como ciencia ficción, terror, hay un poco de todo. Es una peli rara, es una experiencia, más que nada. A ver. Igual la debe haber visto por vías. Espurias. Sí. Y no alentamos eso nosotros de acá. No, que no, ya te había escuchado un montón de veces. ¿De qué me hablas? ¿Caradura? Sí, no, estuvo hace poquito, por ahí fue, la vio hoy, en la Semana de Cannes en Buenos Aires, se vio hoy la película. Pero como una experiencia, ¿de qué se Son trata? esas películas, viste, esto a veces lo hablo con Zucca. Zucca recién me preguntó, che, así que Matrix no me digas que no vale la pena. Y es complicado porque cuando alguien está tan ilusionado de ver una película, es que está mal. no da a decirle. Y si hay alguien que hizo una reseña, vi que dice, esperé 20 años para que me traigan esta cosa. Y digo, bueno, si esperaste 20 años, nada va a cumplir tus expectativas. Ahí Entonces, está. Ahí está. Bueno, en esta película es difícil que yo te diga, yo lo que te puedo recomendar es andá y mirala, o bueno, o hacer como nuestro compañero o nuestro amigo que la vio de otra manera. Mirala. Titain no se puede dejar de ver. Yo la vi en el Festival de Mar del Plata. Espectacular película. ¿vos te das cuenta que todavía no me contaste nada? No te voy a sobre contar Titain? nada de Titain. Mírenla porque cualquier cosa que yo diga No va a te ser... cago un poquito la experiencia. está bien, no, bueno, está bien, no. Y, viste, va en contra de lo que hacemos nosotros los críticos, que es contarte algo. Confía en mí en este caso. No te voy a contar nada, confía, andá, mirala, prepárate por una experiencia porque no vas a poder creer lo que estás viendo. Ay, Ariel, me estás matando. Después que me paguen. Ay, la ya gente. entiendo, ansiosos. Hola, buen día, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿cómo es tu nombre? Caro. Hola, Caro. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien y vos? Caro. Bien, contenta de hablar con ustedes. Me encanta que estés contenta. ¿Dónde llamas, loquita? Llamé porque, bueno, Ari dijo de que si, a lo mejor no sé si vio esta serie que me recomendó mi marido, hace como, igual la vi como hace 15 años. No sé pronunciar, pero es Tic Tac, cortes y puntadas. Ah, pero está en Fox. Claro, está en Fox. Ah, no sabía que estaba en Fox. Pensé, nosotros la vimos en VHS y no sabía que estaba, mirá. Ah, y porque la vi hace 15 años atrás. Claro, muy bien. Nip Tuck. Bueno, vos en realidad tenía que ver con el mundo de las neurocirujanos. cirugías estéticas, claro, exactamente. Fue una serie que en su momento dio mucho que hablar. ¿No? Sobre todo por los pocos, por las muchas ambiciones y los pocos límites con la coherencia y con la medicina que tenía uno de esos dos médicos, ¿no? Era como dos médicos que iban por dos socios. Uno tenía un poco más de ética y el otro le gustaba la platita, las mujeres. Claro, y pasaba de todo ahí. Está buena la serie, está buena. ¿Puedo preguntar por otra peli? Sos un poco golosa, pero hacelo. Esta es una peli, no sé, para mí me resultó de terror. Se me fue el nombre, en la punta de la lengua lo tengo. Ay, qué fabuloso. Nos quedaríamos horas esperando que te acuerdes cómo se llama. Bueno, ¡qué fabuloso! Ya me va a salir. No, igual sé que Ari seguro que la vio, pero bueno. Ari vio todo, Caro. Ari vio todo. Escúchame, ¿qué estás haciendo ahora? Mira, estoy acá en casa cocinando una tortita para una compañera que cumple los años. ¿Qué compañera de qué? De trabajo. ¿Dónde laburás? En el viaje. ¿Qué onda la jornada? ¿Hoy tenés día libre? No, trabajo de tarde, de 2 a 10. 6 horitas. ¿Cuánto? ¿2 a 10? ¿8 son de entonces? 2 a 10, sí. Mira, yo pensé que eran 6 horas. Yo también pensé que eran 6 horas. Y porque tenemos un descanso larguito, pero el horario es ese, ¿viste? Claro. Y ¿les puedo decir algo? Claro. Sí, depende. La verdad que, bueno, si te vemos guitarra. Como 15 o 20 años que escuchamos el programa, es un montonazo. Sí. Bueno, yo 15 más o menos, mi marido 20. Amamos la radio, amamos a Andy, lo seguimos siempre, pero la verdad, Eve
están haciendo unos programas, uno más lindo que el otro. Qué linda. Me dice el otro día mi marido, me dice, Eve se lleva todos los premios. No, es mucho, es no, muchísimo. No, buenísimo. Muy, muy, muy bueno. Yo buenísimo. te agradezco, mandale un beso a tu marido, los quiero a los dos. Gracias. por escuchar y por estar ahí, Beba. Bueno, perdón por la peli, que me quedé ahí con él. No pasa nada. Es un mensaje por cuando te acuerdes. Escribí ahí a las redes. Sí, porque después Ari no puede dormir si no sabe esto, ¿eh? Por favor, mandámelo por Instagram. Te mando un beso, Caro. Besos. Abrazo Chau, grande. 47756688. ¿Hay más llamados en vivo? Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, Sebastián habla. Seba, ¿de dónde? Así es. Soy de Berizo. Con Harry la semana pasada quisimos hacer esto, que llamen y nos digan, hago esto y soy de... Sí, y hago soy esto. de Berizo, ya sé la propuesta. Sí. Soy de Berizo, Sí. soy diseñador en comunicación visual, hago remeras estampadas también. Me pueden encontrar en Instagram como Sebastián Salva, Sebastián.salva. Chivo, directo. Pero Sebastián con C. Sí, me sentí ultrajada, no me preguntaron nada. Con respeto. No, pero entró así como, dije, ay, ¿cómo pasó? Esto, escuchame, pará, no entendí la primera parte antes de lo de las remeras. ¿Qué dijiste que eras? Remeras estampadas. No, pero antes de eso. Audiovisual. Diseñador en comunicación visual. Ah, diseñador en comunicación visual. ¿Laburás de eso? Laburo de eso. Ejercés. Empecé a vivir de otras cosas que hago, porque ya tengo 46 años, 45. Sí. Mañana cumplo 46, otra novedad. Así ya saben mi signo. Y que mañana es mi cumpleaños, espera todos regalos. Como capricorniano, cumplo años todo el mes. ¿No es Capricornio? Yo pensé que eras Acuario. ¿No es Acuario? No, Capricornio. Ah, mira. Cambia el 21, Yo soy el Ari, 25, o 22. claro, por eso. Bueno, vos también habrás sufrido entonces toda tu infancia los cumpleañitos de enero. No me hagas acordar. Sí, pero siempre me repuse. Siempre me repuse. ¿No? Es un... No, pero no puede sentido. Digamos, encontré soluciones alternativas. No es que te repusiste. Para pasarla mejor. La única forma de llevar a cabo esta tristeza es... Sí, estos últimos años, antes de la pandemia, de cuarentena, etcétera, era viajar. Está bien. Segunda quincena de enero, viajar a algún lado. Listo. ¿Un cumpleaños copado que hayas pasado así de viaje, que recuerdes lindo? Para mí, regalo para mí, Toro en Bolivia. Queda al sur, es una ciudad no muy conocida del sur de Bolivia, donde hay unas cuevas que están muy buenas de conocer. Es un lugar... Se emocionó. Escucha, ¿qué le pasó? Un ser se quebró. Hoy estaban hablando de cosas de terror, pues te agarró un ser. Estaban hablando... Quiero decir una cosa, porque hoy la Romy estaba contando cosas que no tenés que hacer, porque hay un video de una gente que se metió en una casa embrujada y le salió un espectro en la foto. Por favor. Ella decía que no hay que bajar nunca. La gente ya no tiene sótano o ático. Bueno, hay casas que sí, pero Sí, digo, en hay. general, en los que vivimos Subir, en claro, el es edificio, o subir o bajar. Claro. Yo puedo dar tips de qué no hay que hacer en cuevas. Meterte. Yo de ninguna manera me meto en una cueva. Me sirve. Quería decir esto antes que me cuente lo de la cueva. Si tenés que bajar el sótano sí o sí porque hay ruidos Sí. o cosas, para mí es tirás tipo una bomba de olor a algo gas, que lo que sí es un chorro, salga o se desmaye. Y si es un espectro, para mí, que lo que hace mal en las películas es bajar lento. Bajar lento y le das tiempo de esconderse, ¿entendés? Sabe que algo está bajando. Para mí hay que bajar rápido y gritando. Claro. Bajás así. Enfrentarlo. Y asustar al espectro, ¿entendés? Yo soy más loco que vos. O los decís. espectros no se asustan. Claro, lo sumo terminás internada como en un psiquiátrico, pero Puede pasar. Puede pasar. Pero bueno, sí, para sí. darle los tips de las cuevas, porque uno nunca sabe cuándo va a tener que entrar a una cueva y está bueno saberlo. Exacto. No, contanos. Bueno, te cuento. Sí. La primera que me pasó justo acá en Toro, cuando fui, estaban como estrenadistas las cuevas que habían descubierto. El viaje estaba bueno, pero no había mucha seguridad y no había iluminación en la cueva. O sea, vos ibas por la tuya, con tu linternita en la cabeza, Sí. y la linternita de los demás, y con el guía. Ok, si no te daban linterna, o sea, no te daban linterna, o sea que si vos no tenías tu linterna, ¿era como ver con la luz de otro? Sí, no, tenías que llevar sí o sí porque era imprescindible. Claro.
¿Qué más? Era como el pase sanitario, porque no íbamos para... Y sí, me imagino, está bien. Sí, si no, medio rústico. Sí. Bueno, eso... ir con seguridad, porque en un momento iba caminando por piedras, se sentía el río que pasaba por abajo, de filtraciones de agua grandes. Sí. Iba caminando por piedras y vos sabías que había un vacío de un lado y el río que venía del otro, y que si caías no la contabas y no había nadie que te fuera a buscar. Ah, pero qué bueno. Era una seguridad absoluta. O sea que me estás diciendo que primero hay que ir con linterna porque si no, no ves nada. Segundo, puedes morir todo el tiempo. O sea que antes de irte a una cueva te despidas de todos tus familiares y agradezcas a toda la gente que fue buena Pero con con vos. seguridad. Con seguridad. Parece. Perfecto. O sea, todo eso, bueno, lo de la linterna sí. Sí. Cámara también. Ay, qué fabuloso. Amigo, recuerdo ahí, te dejo, escúchame, un tip más porque me está costando armar la lista, se me está extendiendo un poquito. Te espero un tip más y cerramos con lo de las cuevas, si te parece. Bueno, otro tip, no alejarse del grupo. Está muy bien, clave. Y claro. Y sí, pero en ningún lugar hay que alejarse del grupo. Sacarse una fotito y el grupo se va alejando. De hecho, vos, sí, eso tenés señal, además. No, sumarte a otros grupos. Machu Picchu yo hacía eso. Yo estaba sola y había un grupo ahí, yo me sumaba al grupo que estaba, escuchaba ¿viste? La guía. Que tienen un guía, después me iba a otro grupo y así, la de sumarse a grupos distintos también va. Bueno. Amigo, muchísimas gracias por llamar, te mandamos un abrazo enorme. Sí, quiero con Ari un segundo. Sí. Importante. Ari, tenés que ver Pacemaker. Sí, claro. El spin-off de Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida, Sí. ¿no? Sí, claro. Con John Cena. John Cena. Y atención con Freddy Smators, algo así. Espectacular. Excelente. Gran actor. Te mando un abrazo enorme, Bebo. Gracias por llamar. Gracias. Y Eve, mirá los primeros capítulos de Pacemaker que lo ves a John Cena. Lo voy a ver. Y no hablo de las actorales. Un beso enorme a John Cena también. Sí, los dotes de John Cena. Te mando un abrazo, baby. Beso. Gracias por llamar. Beso. Sí, Peacemaker está en HBO, se subió ahora, tenés 3 capítulos disponibles. Peacemaker es una especie de... Sí, es un superhéroe, es un villano que estaba, viste, en prisión y lo sacan como para combatir el crimen, por así decirlo. Y es un superhéroe medio particular. ¿Por qué? Y porque está medio loco, está medio chapa, tiene un padre que es un recontra nazi. Es una cosa increíble. Es muy bueno en Peacemaker, sobre todo la intro. Se está hablando mucho de eso. La intro en la cual todos bailan, un tema ochentoso, y la banda musical con temas de soft rock tan buenísimo. 11 68 61 1043. ¿Ya recomendaste algo que Ari no conozca? No lo creo. Perros de la calle. Verano 2022. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures? Mr. Play It Safe was afraid to fly. He packed his suitcase, kissed his kids goodbye. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice?
your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think it's like rain on your wedding day. It's a free ride on your already paid. It's the good advice such a just didn't take. And who would have thought it figures? And yeah, life is a funny way, sneaking up on you. Yeah, life is a funny, funny way of helping you out, helping you out. Urbana Play 104.3. Voy a ser tu mayordomo y vos harás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador. La imaginación esta noche todo lo puede. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Abrázame, este es el juego de seducción. Estamos solos en la selva, nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Abrázame. Este es el juego de seducción. Juegos de seducción, nada personal. Un lunes rari, gris, podemos respirar. Sí. Gracias a Dios. Estamos con Ari Hergot haciendo este Perros 2022 de lunes. Y ahora tenemos para repetir un momento hermoso de este año que fue cuando, de este año no, del año pasado. Sí. Que fue, tuvimos a Lizzy el año pasado. Sí, cómo olvidarlo. Para que se esté sumando hoy, Lizzy Tagliani nos acompañó. ¡No! Esa risa. Nos acompañó durante todo el año pasado. Y bueno, de muchos de los momentos que vivimos con ella, uno fue el de su cumpleaños. Claro. Que para el que no sabe, el cumpleaños de Lizzy nos mandó mensajes a todos diciendo, no sé, nos mandó una captura
como de un bolso carísimo. Ay, Amis, perdón, se me escapó, te decía. Y a todos le mando. Es una gran técnica, ¿entendés? Muy bueno. Vos querés algo de regalo, el otro no sabe, entonces le es capaz de mandar la foto de lo que querés y dices, ay, me equivoqué. Ay, perdón, no era para vos. No era para vos. Nos hizo a todos eso y le armamos algo especial. Venimos de gala, vestidos, todo. Sí. Y una de las sorpresas era la presencia de Valeria Lynch en el programa, porque cantó todo el año tema de Valeria. El tema es que Valeria, el domingo fue el cumpleaños de Lizzy. Sí. Le mando un mensaje, le dice feliz cumpleaños. Sí. Nos vemos mañana, le dice. Era una sorpresa, era un secreto. Claro. Y claro, Lizzy supo de antemano, no nos dijo nada, nos dijo después que Valeria ya le había dicho que venía. Ese día le armamos una caja dorada, todo, salió Jacobo, vino grande en la caja, como pasaron muchas cosas. Pero vamos a recordar el momento de Valeria Lynch, el día del cumpleaños de Lizzy Tagliani. Y ahora para tu cumpleaños queríamos escucharte. Escucharte en mientras haces lo que mejor haces. Cantar. Ah, pensé que... Para toda la familia. Es que nadie lo comprobó acá, pero entendemos que es lo que mejor haces. Pero habla. Nadie. A ver, Zucca. No, deja, escúchame. A ver si, por ejemplo, si vos tuvieras que decirme un artista que te haya inspirado en tu vida, que nosotros no tenemos ni idea, pero un artista que te haya inspirado en tu vida, que conozcas sus canciones, que te haya acompañado en esos momentos que te sentiste sola, toda tu familia que se fue yendo. Se fue yendo. Pero las canciones quedaban. Sí. Y te acompañaron en todos esos momentos. Momentos por ahí que mirabas y no tenías ni para comer, o momentos que te fue muy bien, pero siempre seguramente un artista estuvo. Ed Sheeran. Bueno, Barbara Streisand también. No, Barbara Streisand. ¿Cómo? No. Todo el tiempo. ¿Barbara Streisand? Pero entre, Bárbara. Pará, una artista, bueno, Valeria es una que me muere. ¿Gastaldi no? Inventario. Un inventario tenemos que hacer para no olvidar lo que fue. No dejo de pensar. No. Valeria Brito, ¿qué? Valeria Brito, la nena que hacía de la Valeria Bertuccelli. ¿Sabés cuáles son las cosas que más detesto de esta vida? Los buscadores de coincidencia. ¿Viste esa gente que busca coincidencias todo el tiempo sin parar? Bueno, no lo puedo soportar, no me levanto, me encuentro con la del cuarto C. Me subo al ascensor, me dice, ¿de qué signo sos? ¿De qué signo soy? Sagitario. ¿Por? ¿Para pasar algo importante? ¿Algo tremendo? Bueno, Valeria Bertuccelli. Bien. ¿Valeria Massa? Valeria Massa. Bajamos bajo Soto de Estele. Muy bueno, lo había escuchado. Y por supuesto, una que me marcó toda la vida porque tengo se levantaba la vieja María de al lado de mi casa y ponía tangos en su tocadisco. Y después se levantaba Mirta y ella escuchaba una radio que decía, bueno, y ahora no me acuerdo ahora, y ponían un tema. Y mi mamá se levantaba y bueno, ponía Valeria Lynch, que yo amaba, y todos los recitales en vivo. No hay creo que soy más Valeria yo que la propia. Eso lo hablamos un día, me acuerdo, sacamos por teléfono. Pero ¿por qué escuchaba tu mamá a Valeria? Hablando en serio. Mamá la amaba, se hacía el color de pelo, los rulos, ella se ponía unos rulos porque ella cuando tenía toda una melena así de claro. Se cortaba tipo la permanente. Tipo una permanente, y ella se dejaba. Y entonces yo hay un tema que me reidentifica con mi mamá, que dice, ella se ponía todo el disco, pero había uno que ya lo cantaba para el culo, como yo, pero le encantaba, que decía, tú no sabes lo que es quedarse sola. Sé que alguna cosa en mí es distinta y cambiada estoy. No. ¡Valeria! O no digas no y déjame sola con mi alma. ¡Feliz cumpleaños! La sorpresa menos pensada, Zucca, se dio. El vacío. No la vio venir. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Valeria Lynch en vivo, inimaginable, sorprendente, emocionante. No, yo escuchaba que ella nombraba todas las Valerias, digo, pará, ¿viste? Pará un poquito. Digo, canta mis temas todo el tiempo y no me nombra.
sombra. Pudimos guardar en secreto todo este tiempo. ¡Qué salvo suerte! Valeria. Contemos esto, por favor. Sí, sí, contá. Bueno, primero gracias por venir. Gracias, Vamos, gracias. Emocionada. Gracias, gracias. ¿En serio? Nunca ¿Te emocionaste de tuve para verdad? mí. Decime la verdad. Sí, de verdad, porque nunca te tuve para mí. Siempre estuve en Susana con vos, no te vi tantas veces. Es verdad. A pesar de Ay, todo sí, lo que con te amo. Susana. Sentate, Valeria. Es verdad. Digo que un día tenemos que chusmear, le decía yo a Lizzy. Un día Sí. tenemos que chusmear, porque debemos tener muchas historias en común, muchos amigos en común. Muchos amigos en común, la cuchilla. ¿Cómo está ahí abajo? Que Sí, falleció de espera que me voy a sacar esto. fanático de Valeria. Ay, Hernán La Mondragón. cuchillo, la que dijiste el otro día. Que... Yo era fanático de Valeria. No hay- Quedé un poco arriba. Quedé un poco arriba. Sí. Mira, en cámara es lo Y mismo. bueno, papi, viene del mostrador esa silla. Así que sabíamos que iba a salir el disco y ya salíamos Está bien. corriendo a comprar a la disquería. Todo. Qué bárbaro, Era ¿no? increíble lo que sucedía. Yo quiero Toda saber, mi vida, sí. Muy qué Mercury divina. estás, ¿eh? Con el micrófono así. ¿eh? Gracias. ¿En qué momento nadie le avisó a Valeria que era una sorpresa? No, para que nadie. Le avisó a Lizzy. Nadie. Es que el cumpleaños sorpresa que no fue. Igual no importa, pero... A mí me encantó, porque la emoción es igual, porque es la primera vez que la tengo para mí, que es como me gustaría, ¿entendés? Nunca estuve ahí con ella así. Valeria lo tiró en el Así. grupo, pone, ay, me encantaría para mi cumpleaños que me traigan de sorpresa. No, nos Valeria queríamos Lizzy". morir, nos queríamos morir. Soy una ilusa la primera línea, dije, wow, tenemos justo. Qué ¡Qué alineado. casualidad! No, yo me di cuenta que algo no estaba bien. No, si nos hizo la de Mauricio. No, con pero Michetti. contémosle a la gente, contémosle lo que Contémosle. pasó. Ayer fue el cumpleaños de Lizzy y yo ya le mandé un mensaje. Lizzy, feliz cumple, te quiero mucho. Mañana festejamos. Chao, sorpresa. Y nadie Terrible. me dijo que era sorpresa. Y yo quedé, después me dice Pablito Cerruti, mi jefe de prensa, te voy a matar. Igual no importa. Lo importante es que estén acá. Pero mira, yo te quiero decir algo. Justo nos vimos en PH el otro día. Claro. Estuvimos con Sí, Valeria. hermoso. Pero Qué programón. la primera vez que, qué sé yo, muchos no la conocíamos a Lizzy, ninguno de nosotros tres, la verdad. ¿Pueden venir, no pueden venir un poco más acá? No. ¿Por qué? Trae, no. Ah, el mostrador viviente. bueno, Vení con el muy mostrador bien. y todo, dale, me gusta. Me conté No, con el mostrador dice que no. Trae la silla y los Poquito me micrófonos. cago pedo, pará. Hacemos más íntimo, porque si no queda muy atrás el mostrador. Pero Escuchá, los silloncitos. por eso, ahí con la silla, tráela acá la silla ahí. Micrófono. Pero por eso, de este lado del mostrador. Sigan, nosotros nos Bien, ocupamos. seguimos. Bueno, es que Sigan, nos nosotros nos embarcamos en una. Escuchá, lo que te quiero decir es esto. no No la la conocíamos mucho a Lizzy en ese aspecto, digamos. Lizzy, todo bien, ni ella a nosotros, ni nosotros a ella tanto. Y claro, la primera vez que empezó a mostrar su destreza de Valeria Lynch, de Valeria Lynchismo, me pareció espectacular, porque claro, yo a Valeria también la conozco 1000 años, todo que yo, pero nunca vi una fanática de Valeria, ¿entendés? ¿En Y serio? lo vi, Wow. sabe las canciones, la emite, sabe todo. ¿Sabe Y más que yo vi las que era, canciones? por eso, pero vi Porque que era me dice, parte de su "Che, historia. Cantá, cuando ella canta, vos cantá bárbaro. Y justo ese tema que ni me acuerdo. Es un tema de hace 1000 Claro. años. No, Eso. y cuando me siento en la radio empezamos a elegir un tema cada uno para cantar y yo miré el nivel, que no sabía nada de inglés, ahora estoy un poco más ayornada. Yes. Nada, que yo cuando me toca cantar a mí, le canto, no merecí que te entregaras tanto a mí. Y vos ni la sabés, Yo ni te acordás. jamás seré feliz. ¿Qué más? Canten. Yo pensaba que no era una canción en inglés, y era una canción en inglés. Claro. All by myself. All by myself to live. Claro. Escúchame, no, pero es hermosa. A mí lo que me gusta, hablando en serio, es que te conecte con tu mamá. Porque eso uno no lo puede elegirlo, además. La mamá, ¿y por qué carajo tu mamá escuchaba a Valeria Lynch? Andás a ver, no sé. ¿Se lo preguntaste algún día? ¿De No, dónde? nunca para mí era re común. O sea, era lo único que estaba fuera del chamamé, la cumbia y la polca paraguaya que había en mi casa. Todo era cumbia, Qué polka, genial. chamamé Claro. y Valeria Lynch. Entonces era hermoso escucharla, pero todos, algunos prestados, se los prestaba Liliana, una señora donde trabajaba mi mamá, los traía, Evita, todos, no hay disco. Escúchame. No, y una vez una desilusión, porque una vez viene Paloma San Basilio a cantar, me acuerdo, Sábado de la Bondad o Finalísima, no sé qué. Entonces cantan No llores por mi Argentina. Con otra letra. Con otra letra.
odiaba. Ay, yo sufría, yo odiada también. claro. Yo decía, no es así. No, claro que no. Escúchame, vos sabés cuál, Harry, vos sabés cuál es mi trabajo. ¿Sabés? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Bueno, Es uno. Tenés un par, sí. tengo que ir a bucear a la emoción, vos sabés. Porque de verdad, pero me sale de verdad que quiero saber esto. Si vos vas a ese momento, a una Lizzy más chica, todo, ¿qué diría tu mamá hoy? Si te ve esta Lizzy de hoy, bla, 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 con Valeria charlando, ¿entendés? Si en ese momento alguien te da una foto del futuro y te dice, mira, esto vas a hacer vos, tu cumpleaños, ¿cómo va a ser un cumpleaños? Es espectacular, Ay, ¿o no? Ay, quiero llorar. Ya que- Bueno, pero es hermoso. Yo no lo hago para Es que llore, lo hermoso. hago de verdad porque me parece hermoso. En No, serio. sería no, mi mamá no. Mi mamá está acá, lo estoy convencida y lo está disfrutando, pero se volvería loca, no podría creer. En el fondo a veces agradezco que mi mamá haya palmado, porque me haría pasar mucha vergüenza en todos lados. Qué amorosa. Porque aparte, ella siempre me hacía los corpiños, la bombacha, todo. Siempre me dejó ser Lizzy desde muy chiquita, de los 7 años. Pero desde los 13 que me vestí siempre como yo quise, me ponía la ropa que quería, todo como yo quería. Era muy generosa. Pero capaz que mi mamá venía acá y decía, ay, Valeria, nosotros, cántale, Luisito, cántale. Mostrale a la tía Valeria cómo cantar tus Mostrale cómo canciones. cantar tan tema. Es Yo muy sabría, bueno, es me muy haría bueno. pasar mucha vergüenza y empezaría a decir muchas cosas mías, porque mi mamá era así, pero le encantaría. Y siempre, el otro día justamente iba contando un tema, vos no cantes lo que no te acuerdes, pero el otro día, yo decía, el otro día pensaba, digo, si mi mamá tuviera que elegir una canción hoy, ¿Cuál? sería ese, ¿de qué color va a pintar? Esa la sé. Cuando dejes de ser el trompo que ahora gira. Pero ese tono no puedo. Con ese la- tono. Con la capa del zorro justiciero, persiguiendo bandidos por tu cuarto, o de pronto jinete o policía, deteniendo a tu hermana por sorpresa, que conoce desde siempre la injusticia de ser tú el ladrón y ella la presa. Píntame de amarillo en tus recuerdos, que aunque nunca fui el sol, me gusta serlo. Pon la sonrisa pronta que no tengo y los ojos felices que no llevo. Píntame con la voz llena de flores, como en los cuentos que jamás te cuento, y el corazón azul como esta noche en que me desvelé por tu recuerdo. Píntame, jamás cansada ni absorbida por este rol de ser ama de casa. Imagina que tuve todo el tiempo para amacarme contigo en una plaza. Píntame en la vereda del colegio, diciéndome hasta luego con un beso, y no imagines que me duele el alma porque te vas, porque no es por eso, y trata de poner mucha indulgencia para pintarme tantos desaciertos, y siéntete feliz cuando recuerdes a la mamá que soy en estos versos. Nosotros miramos y decimos, No. esta canción, yo no la escuché nunca esa La canción. canción que le canta una mamá a su hijo, ¿no? Es una canción y no es casual que cante justo esa canción cuando estamos recordando a su mamá, ¿no? Todo lo que no Genial. puede hacer. No, pero es increíble que sepas esa letra, ¿no? La ella, me claro, encanta. culpa de que- Me encanta, viste que le hermoso. dice- Culpa de la mamá que tiene Recordame que salir así. a trabajar y bueno, Ay, que lo hermoso. perdone como es, ¿no? Se prepara el guitarrista personal de Valeria Lynch. Músico. Mariano estaba buscando Ahí está. un lugar para estacionar. Sí, pobre. porque en realidad estaba todo puesto afuera, pero como podía llover, lo metemos acá. Por pandemia lo metemos ahí. ¿Cómo anda, Mariano Martínez? No, es el Excelente. No tiene micrófono. Es No tiene cumpleaños, micrófono, ya mi le amor. vamos a conseguir.
Ahí está, él está dando el micrófono. Ahora tiene micrófono. Feliz cumpleaños. Ahí va, ¿cómo anda, Marian? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿y vos? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Hace mucho que no te veo. Te presento, Mariano Martínez. Lo que me costó despertarlo, ¿no sabes? Ah, sí, son de. Sí, nosotros somos noctámbulos. Sí, Claro, la verdad que sí. No, pero espectacular, me encanta. Todo para que. ¡Una sorpresa increíble! Sorpresa hermosa, estoy feliz. Escúchame. ¿Sabes que Valeria sabías que se le escapó sin querer? Se mandó sin querer una captura con un montón de vinilos tuyos de lo que quería para le mi compro para su cumpleaños. cumpleaños. Dice, ay chicos, se me escapó sin querer. Así. Te mandé sin querer y le mandé el link de Mercado Libre para que se pueda comprar todo. Le tendríamos que haber dicho a Valeria que traiga algún vinilo. ¿Vos tenés algún vinilo tuyo o no? Sí, todos. Pero tenés de más así guardados. Ah, yo pensé en traerle, ¿sabes? Después digo, no, me voy a llevar un vinilo mío, queda horrible. Claro, para ella sí, a nosotros ¿viste no, para ella la sí. gente que va con su vinilo y dice, toma, para vos, y te hace un regalo que no me gusta. Es rara la de regalar cosas tuyas, ¿no? Como Claro, traer es una remera rarísimo. mía. Una vez me hicieron ese regalo, me regalaron toda la colección de la persona que me la estaba regalando. Gran cantante, no voy a decir quién es, pero gran cantante. Dije, ¡qué ratona! Es raro, tomá una foto mía que te lo quiero dar. Claro, es horrible. ¿Así te conquistó Mariano? Sí, él es coleccionista de La vinilos. discografía de Ataque, sí, te regaló a vos, como siempre. Sí, claro. Sí. Tienes razón. Él se sabe todos mis temas, te aviso. Ah, Yo me lo- encanta. Bueno, pero yo los de ninguna Ataque manera. también. Y ahora que tengo que tocarlos todos ahora, no. ¿Cuál? Porque ese que cantaron recién, por ejemplo, No lo lo tocamos conocés. una vez, pero. Sí, tenés ¿verdad? razón. Sí, lo tocamos. Pero hasta ahora y. No, Escúchame, mucho. antes Ahora de no. conocerla personalmente a Valeria, Mariano, ¿conocías la música de Valeria o no? Y por supuesto. Sí, pero como todos, pero ¿conocías bien o no? No, Mínimo. tenía varios vinilos, después completé la colección. Ah. Porque siempre ando en las disquerías revolviendo. Y claro, tenía algunos cuantos, los clásicos. Y después, por ejemplo, entre otros, encontré el disco de Valeria que canta tango. Ah, Valeria canta el tango. Claro. Entonces ahí Ese- eso es la figurita difícil esa, ¿viste? No, Está. Se los mandé, la foto que le mandé. Sí, el link, claro. sí. Con la sombrera, con la sombrera. Valió un ¿viste? huevo, Sombrera, valió un huevo. azul. Carísimo. Me sorprendió mucho porque es un disco impresionante. Está bueno, sí. Está muy bueno. Bien. Con grandes músicos. ¡Qué ganas de Con llorar! En esta tarde gris, en su repiquetear, la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por tu culpa nunca, vida mía, te veré. Mis ojos al cerrar, Te ven igual que ayer. buscando al implorar de nuevo tu querer. Y oyes tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Escúchame. ¿Qué te canta Lizzy? No, pará. ¿Qué? El otro día ¿En hablé, serio? yo le dije a Valeria el otro día, Lizzy canta muy bien, Muy pero bien. muchas veces hace Valeria, pero claro, ahora veo juntas, no llega al tono, porque es muy difícil. No, Pero es muy difícil, es muy Claro, difícil. un tono muy de Valeria. Claro, Es otra cosa, no es exactamente. que hace de Valeria. Cuando vino Abel Pintos, lo vamos a volver a contar porque Es viene el verdad. caso, nos contó que él durante mucho tiempo, si bien era de Bahía Blanca, cantaba con la R, porque había incorporado a Mercedes Sosa. O sea, la había Claro. incorporado, no es que la imitaba. Como si fuera tucumano. Escucharla Claro. tanto, había incorporado Sí, su modismo, sí, su forma de sí. decir, su forma de cantar. A ella le pasa, no es que hace de Valeria, es que incorporó tu forma No de cantar. puedo, ¿No aprendiste a ningún tema cantar? puedo hacer de otra forma. Aprendiste Claro. a cantar un Claro. poco con ella, el Llegó vibrato. un es- momento que no escuchaba otra cosa. Ella te canta pobre. Pharrell Williams con la No, voz pero de- yo por decisión propia. ¡Pobre! Siempre fue es masoquista Lizzy también. Sí, claro. Bueno, pero ahora mismo, yo, @ Leo Alturria, ni bien lo conozco, lo primero que hago es, le hago escuchar todas las cosas. Le hago el puzzle Valeria Linche, que rompecabezas cuando ganaste en Tokio. Después le hago escuchar el tema del el popurrí de los... Y a todos. Todo. Y no quiero que lo escuchen en el celular. Sí, todos te dicen, ¡basta! ¡Basta! No, de pero se esta- sorprenden. Y todo el mundo, siempre que lo haces escuchar, te dice, qué buena rockera sería antes de que suceda lo que Bueno, está claro, porque sucediendo. ahora, claro. Bueno, Pero todo yo el- empecé haciendo rock, Claro. ¿verdad? Bueno, ya lo saben, ¿no? La década del 70, pero después me pasé a un género que me diera de comer. En ese momento el rock era marginal. En los 70 yo quería vivir de mi vocación, ¿no? Entonces ahí pasé a ser un género como la balada, el pop, mucho más fácil de llegar a la gente en ese momento. Y después siempre guardé un pedacito de rock en mi Bien. corazón. Sí. ¿La viste vos, Mariano, la parte rockera? Estaba pensando, yo tendría que haber hecho lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué?
Vos quedaste como pasarme a un marginal. género. Y sí, si no vivía. Más de 30 años tocando rock con Ataque 77. Nosotros volvimos ahora la semana pasada. Sí. Después de un montón de tiempo de no tocar nunca. ¿sí? Yo creo que no te veo desde Hacelo por mí 1992 más. ¿Lo encontrás bien? No, lo veo bien. No, pero te acordás. Sí. Sí, Alguna vez claro. vinieron a la radio hace Lo que mucho pasa no que te veo. además Valeria, ella hay rock en muchos momentos de su discografía, vos sabés, muchos momentos bien rockeros y en sus shows también momentos de rock, pero a veces uno le pone, viste, nombre rock, pop, balada, es música, ella es un estilo en sí misma, Valeria, viste, ella le pone su impronta su energía, su alma. todo, claro. Valeria, y a vos que cuando la ves a Lizzy, viste, porque bueno, estamos acostumbrados a Lizzy, ya, bla, 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 pero cuando te cuenta esa la parte de Lizzy que viene hace mucho con vos, que le debe pasar a mucha gente, ¿no? Toda la gente te va a ver al teatro, toda la gente te sigue hace años, con ese fanatismo, y debe ser lindo también. Claro, por supuesto que sí, es para lo que uno trabaja, ¿no? Para que lo quieran. Es así, el artista trabaja para que lo quieran, para que les guste los que haces, uno trabaja para la gente, es así. Primero pensando en uno para poder desarrollarse y poder crecer también, ¿no? Yo soy muy cabeza abierta para la música, sobre todo, y me parece que está bueno buscar otros caminos, hurgar por diferentes caminos, musicalmente hablando. Por eso hice tango, hice folclore, hice rock, balada, pop, de todo. La verdad que sé de todo. Bueno, Bien. vos sabés que, perdón, Lizzy es una gran divulgadora de tu trabajo. Yo Sí, descubrí divina. muchas cosas de tu carrera por Lizzy. Los viernes acá tenemos un karaoke y una vez ella hizo un medley que vos hiciste de todo tema de los Beatles. Yo no estaba enterada que tenías, me mostró el video. Le explicamos a Lizzy que eran los Beatles, que no eran tema de Valeria, ni Let It Be, ni... Ya piensa que todo lo que cantás... All You Need Is Love, no son tema de Yo Valeria. encima no sé inglés, así que inventé todo un inglés mío, pero hago todo el popurrí lo hago todo con mi propio inglés. Excelente. ¡Qué genial! Es genial. Este tema es de Lynch McCartney. Sí, lo tengo y lo escucho todo el tiempo, me encanta. Así que súper feliz con todo eso. Y la incursión del rock, y cuando empezaron juntos, yo también, todas fascinadas. Lo que pasa que el mundo under y el mundo de las mariconas, yo hablo así, me encanta. O sea, es imposible que no haya una Valeria Lynch en un show que no salga y que no esté. ¡Qué loco ¿Por eso! qué esto? Yo no sé tampoco, Explícanos por qué, que está bueno. ¿Vieron Brujas? ¿Cómo se llama? Halloween. Sí. O sea, vos vas a Halloween a cualquier boliche de puto y el show comienza con las brujas se me arriban esta noche. Ah, un tema mío. Claro, son todas Valeria, todas las Pero me contás por qué, porque es un mundo que Claro, ¿por qué? me interesa. ¿Por qué? O sea, no lo conozco, pero lo quiero conocer. No sé, me interesa. ¿De dónde viene la fascinación las letras? LGBT con Valeria? Resiliencia, las Sobre letras todo- de... Pará, porque Lo que Sandra, vos dice- decías de Sandra. Bueno, Sandra Sandra tiene los temas, tiene Puerto Poyenza, Sí. tiene el disco con Celeste que marcó. Sí, claro. En ese momento era como bastante osado, ¿no? Sí, En era medio- fuerte, En el claro. 86, las dos, no sé Tal qué. cual. Mujer contra mujer, me acuerdo. Bueno, Sandra la amamos, pero nadie hace de Sandra Claro. yo creo que por un poco de la imagen de putón que tiene, viste, siempre su sombrera, su brillo, su pelo, esta cosa Valeria. Valeria, entonces por eso una quiere ser Valeria arriba del escenario, porque es ponerte todo taco peinado de Bruno Sala, amorosa melona, ¿entendés? Querés estar todo Entiende, perfecto. cherrútica acompañándote, o sea, toda una caravana, hombre. En un momento salía vestida tipo invasión extraterrestre, Ay, ¿te acordás? hacía unos sombreros y un triángulo acá, o sea, esa Excelente. especie de mujerón, y encima cantando como cantaba, es como que vos salís Te al puede, escenario te puede. y te sentís un Es poco. más que una mina, es como una supermina. Claro, Exacto. claro. Para ¡Ay, mí soy tiene que la ver con Wonder eso. Woman! No, pero está bien, está bueno entenderlo. Para Me mí encanta. tiene que ver con eso un poco. Me encanta. Bueno, ¿hay mensajes? Dale, Zucca. Ay, chicos, Lizzy, me querías hacer llorar. Me hiciste llorar, Lizzy. Ah, ¿viste? Divina ese tema. Muy feliz cumpleaños, Lizzy. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! Hola chicos, yo también mi mamá escuchaba a Valeria Lynch en cassette y todas las semanas, los fines de semana nos hacía acomodar el cuarto y lo odiábamos con mi hermana, poníamos el cassette de Valeria Lynch y limpiaba con una furia, ordenaba toda la ropa. Claro. Muñeca rota, corazón en pedazos, por idiota, por creer que la vida es color de rosa, tratando de amarme.
Pasó las horas. Me encanta. Qué lindo. Pensá que esos Temazo temas, ese, ¿sabes por que Dios. lo sigo haciendo esos Bien, temas? bien. Si no lo hago, ¿entendés? ¿Cómo no lo vas a hacer? Bien, uno más, dale. Ay, me muero por un dúo de Valeria y Lizzy cantando a los gritos con toda la pasión. Señor amante, por favor. Puede ser el final. El final. Hacemos con Mariano Martínez, Lizzy y Valeria con Señor Amante. Mariano no lo sabe, lo metemos en el karaoke. Perros de la calle. Verano 2022. Urbana Play. I can't win, I can't reign. I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain. I will never be the same without you, without you, without you, without you, without you. I won't run, I won't fly. I will never make it by without you, without you. I can't rest, I can't fight. All I need is you and I without you, without. Can't erase, so I'll take blame. But I can't accept that we're estranged without you. Without you. I can't quit now, this can't be right. I can't take one more sleepless night without you. Without you. I won't soar, I won't climb. If you're not here, I'm paralyzed without you. Without you. I can't look, I'm so blind. I lost my heart, I lost my mind without you. ¿Sabías que OSDE tiene la cartilla médica más amplia del país? Cardiólogos, pediatras, traumatólogos, oftalmólogos y más de 125.000 profesionales de todas las especialidades para lo que puedas necesitar. Ingresa a osde.com.ar y encontrá la cartilla médica, información sobre los planes y mucho más. I am vain, I will never be the same without you. Without you, without you, without you. Sentí otro aire. Desde Buenos Aires, Urbana Play. 104.3. Nos ves. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Uf, verano en casa. Sigue siendo verano. Vivilo con todo, todo. Con Naranja X, ahorra con hasta 12 cuotas cero interés en electro, colchonería y construcción, pagando con tu tarjeta de siempre. Para un poquito con eso, que estoy grabando. Conoce más en naranjax.com/verano. Costo financiero total 0%. Beneficio válido en enero de 2022. Más información en naranjax.com. ¡A los churros! ¡Rellenan los churros! Vuelven los clásicos del verano y ahora con descuentos, porque con Modo tenés el 25% de reintegro en los comercios clásicos del verano. Veranía mejor con Modo. Conoce los comercios adheridos en www.modo.com.ar. De acá en más. Con
con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. La nueva Quilmes Doble Malta está hecha con 2 maltas amigas. Juntas hacen una cerveza con cuerpo como la voz de esta locución. Con doble sabor como este timón y una espuma tan firme como la amistad en este país. Que la disfrutes el doble. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. En vivo y on demand. Nos ves y nos escuchás en nuestro canal de YouTube. Urbana Play. Somos tu radio. En el formato que quieras. El virus se transmite en el aire en espacios mal ventilados. Por eso al ventilar, recordá las 3C. Constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada. Por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, en el transporte público y en cualquier espacio cerrado, recordá siempre las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Escucha, decime si no es el sonido ideal para un día de 40 grados a la sombra. Cuando la calle es un horno, podés convertir tu casa en un iglú. Bájale la temperatura a los días de calor. Aires acondicionados Electra, creados por expertos, para expertos en disfrutar del verano, con tecnología inverter para ahorrar y 3 años de garantía. Electra, la innovación va por dentro. En Rex siempre te atendemos mejor. Urbana Play anuncia. Coldplay vuelve a la Argentina. Music of the Spheres World Tour 2022. ...25, 26, 28 y 29 de octubre 2022. Estadio River Plate. Urbana Play 104.3. Radio oficial. ¿A dónde querés llegar? ¿A la playa? ¿A la montaña? ¿O mucho más allá? Llegá hasta donde quieras con la exclusiva fórmula de Infinia con tecnología molecular. Este verano, con Infinia, anda mejor. El calor, bailando bajo el sol. Papi, tengo data y me lo gasto en reggaetón. Ice, ice, my, me llama la Winter Queen. Ay, conectada con los pibes en stream. Seas Team Verano o Team Invierno, si tenés conexión total de personal, te damos 10 GB gratis. Activalos en la app Mi Personal. Personal, conexión total. Válido del 28 del 12 del 2021 al 28 del 2 del 2022. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cuit 30 63 94 53 73 8. Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Urbana Play. Una nueva experiencia. Lo que más quiero en este mundo es eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime lo que hago, aquí me tienes. Eres. Cuando despierto lo primero es eres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo único preciosa que en mi mente habita hoy. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón. Pero lo que hoy siento es que sin que estoy muerto, pues eres.
este mundo, eso eres. Eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Soy el que quererte quiere como nadie soy. Te llevaría el sustento día a día, día a día. El que por ti daría la vida, ese soy. Aquí estoy a tu lado y espero aquí sentado hasta el final. No te has imaginado lo que por ti esperaba, pues eres lo que yo amo en este mundo, eso eres. Cada minuto en lo que pienso, eso eres. Lo que más cuido en este mundo, eso eres. De la mañana, esto es Café Tacuba, eres. Y me gusta, se están sumando, están hablando, tenemos una comunidad en Twitch, para el que no sabe, sí. Ahí mismo siempre hay un moderador, acá moderamos los dos, estamos Ari Hergot y quien les habla, charlando con ustedes, estamos en YouTube, estamos en KZO y en el mundo en urbanaplayfm.com. Te quiero decir que ahí encontrás para escucharnos en vivo, si estás en otro país de este planeta hermoso en el que vivimos, o también vas a encontrar un montón de recortes de los programas, tenés noticias de música y tenés la data, porque este año tenemos mucho show por delante, ¿sí? Tenemos claro. Lollapalooza en marzo, se sigue todo bien. Vamos, que si cruzamos los dedos. Si sigue todo bien. Si sigue todo bien. Quilombo si todo. Está todo bien. Explota el mundo. Si sigue todo bien. Bueno, si más o menos, no, si no se pone peor. Claro, ¿sí? Claro. Pero viene Dua Lipa, Coldplay, tenemos Lollapalooza, hay Primavera Sound, bueno, un montón de cosas. Espectacular. Y Ari Hergot los desafía a ustedes en 11 68. ¿Era así? 11 61. Uy, tuve un lapsus. Uy, me olvidé el número. Encima no te puedo yo no me lo acuerdo ¿Era jamás. 68 61 o 61 68? Nadie se acuerda. Te juro por Dios. Agéndanos en WhatsApp 11 68 61 1043. Somos Urbana Play. Pará, no sé lo que me pasó el otro día. Terrible. Uy, me tengo miedo, ¿eh? ¿Qué te pasó? El otro día lavo las sábanas, ¿sí? Aproveché que hacía calor el sábado, que después llovió, así que se me mojó todo. Lavo las sábanas, las cuelgo. Llego a mi casa, me doy cuenta que todas mis sábanas estaban empapadas. Dije, bueno, voy a sacarlas de backup. Claro. Las que eran las buenas, las que las ¿viste? No, para que se sequen el día para poder dormir a la noche. Busco y ahí encontré unas fundas amarillas para mi almohada. Dije, ¿estas fundas son mías? Y me quedé 10 minutos mirando las fundas. Dije, estas fundas me las llevé de otro vecino. Le afanaste la funda. Voy a decir algo en el grupo de las fundas. Che, si a alguien le falta unas fundas amarillas, me las llevé yo. No mandé el mensaje y dije, no, pará, boluda. Estas fundas son mías. No me acordaba que esas sábanas eran mías. Dije, estoy del orto. No, está muy mal. No me acuerdo nada. Y después me acordé que dije, sí, boluda, estas sábanas las compraste vos.
Ay, qué mal. Bueno, nada, detalles. 11 68 61 1043. El desafío de Ari era... Mi desafío es el siguiente. Díganme, quiero que me recomienden ustedes a mí alguna serie, alguna película que me puedo estar perdiendo. Han llegado bastantes mensajes que me han servido, películas raras, extrañas, que me han recomendado, que tienen que ver, no sé, por ejemplo, con una islandesa que canta rock gótico, imposible, Metalhead, algo así. ¿Cómo encontraste esa película? No sé, acá la gente. Pero bueno, sí, quiero que me digan qué película me perdí, qué serie me estoy perdiendo. Recomiéndenme porque tengo ganas de ver cosas que se me escaparon. Si es que justo, si es que se le escapó algo a Ari. Pero si no, mientras tanto, ¿qué onda, Ari? Mira, a mí me gusta mucho, viste, cuando vas por ahí en el bondi, en el subte o por la calle caminando, y de repente ves una situación y decís, pará, esta es una escena de una película. Esto tiene que estar, te pasa todo el tiempo, ¿o no? Y ha pasado. Acá nosotros hablamos con una chica que salió su historia de amor en Modern Love. Claro. De Amazon Prime, que ella es así, se va y conoce en el tren, en el viaje en tren a un chico y habla, hasta y nada, pegan mucha onda y no se pasan los números con la esperanza de, bueno, en 2 semanas nos volvemos a encontrar acá cuando termine la pandemia. Era recién cuando empezaba la pandemia. Claro, nadie pensaba que iban a cerrar todo. Pensamos que iban a ser 2 semanas de aislamiento, vacaciones, vinito, a joda, tiro para arriba y después, bueno, es lo que fue. Y nunca más se vieron. En Modern Love nunca más se vieron. En la vida real pasó otra cosa. En Modern Love estaba Kit Harington, ¿no? O sea, Jon Snow. Jon Snow de... Imagínate, lo perdés a Jon Snow. No. Exacto. ¿Qué onda? Exacto. Pero bueno, yo pensaba también en esta escena, seguramente muchos recuerdan, la escena de Tiempo de Valientes. No sé si viste Tiempo de Valientes, la película con Luis Luque y Diego Peretti. No la vi. Ay, no la viste. Bueno, no, soy mal. Pero mirá, a ver, te voy a contar cómo nace, toda una película nace en realidad de la cabeza de Damián Cifrón, que es también el creador de los simuladores, por una escena. Él de repente estaba ahí en la cena de Pesaj, donde comen, disculpen si no estoy diciendo las cosas bien, pero es como una especie de sopita, ¿no? En el cual adentro hay como bolitas. ¿Estoy bien? Yo soy goy, así bueno, que... somos 2 goys, les pedimos 1000 disculpas, pero es riquísimo. Pero bueno, ahí en esa sopita, están ahí en esa escena, y de repente lo que pasa en la película es que en esa escena, Luis Luque, que es un detective y que está en realidad yendo a hacer una especie de acompañamiento terapéutico por Peretti, que tiene que hacer una especie de probation siendo psicólogo, el psicólogo lo lleva a cenar a su casa y Peretti y Luis Luque, el personaje de Luis Luque ahí descubre que la mujer de Peretti está teniendo una aventura. ¿Cómo nace con esa escena? En realidad el director después escribió todo un guión, que esa escena en realidad es la sopita, pum, a ver, alguien que le tira, le hace, viste, como que le escupe la sopita al otro, o sea, como que le hace, viste, con el dedito, así, al otro. Con esa simple escena, él se imaginó toda una película. Grosso, Damián Cifrón, por supuesto. Impresionante. No pretendemos nada de eso. No, pero de una escena de la vida real armó un guión entero. Armó todo, exactamente. Eso él lo vio una vez y a partir de ahí... No sabía que había sido así. Y hay un montón de estos casos que en realidad nacieron por un pequeño germen que de ahí fueron a otras historias. Yo lo que traje hoy para compartir son películas basadas en hechos reales. Me encanta. ¿Sí? Hay un montón, hay buenas, hay malas. Me encantan a menos que sea de terror. Cuando en el Conjuro te dice esto está basado en hechos reales, digo... Mejor, no está bueno. Acá me bajo. Bueno, pero también pueden jugar con eso, como habíamos hablado, por ejemplo, con La Bruja de Blair Witch. El proyecto Blair Witch, que te decían como que era basado en hechos reales, vos te crees todo, y después en realidad era un falso documental, ¿te acordás? Eso en su momento. Sí. A veces también está bueno jugar con que es real cuando en realidad no lo es. No, obvio, pero en el comienzo si está basado en hechos reales. En el medio sí me bajo. Me bajo, sí. Me bajo totalmente. Pero bueno, a ver, una película que estaba basada en hechos reales. Dale, Ari. En La Cuerda Floja, la vas a encontrar como En la Cuerda Floja. París, año 1973, hay un tipo que se llama Philippe Petit. El tipo se gana la vida ahí actuando en la calle y él en realidad, viste, lo que hace es tipo de equilibrista en lugares pequeños, en lugares de baja altura. Sí. Pero de repente él encuentra y ve, en su momento, las Torres Gemelas de Nueva York. Y se para. Tengo que hacer algo con eso. Por ahí la viste. Es una película bastante reconocida. Lo que yo no sabía es si mucha gente sabe que esto fue una historia real. Había un tipo, un equilibrista. Eso sí me acuerdo. La película no la vi, pero me acuerdo del tipo que hacía equilibrio entre las Torres Gemelas. Exactamente, que fue de la Torre Gemela de una a la otra, cuando existían las Torres Gemelas, por supuesto. En La Cuerda Floja hay película bastante interesante. La ves a través de Netflix, dirigida por Robert Zemeckis, y vale bastante la pena. ¿Cuántas Barbies? Y vamos a poner 3 barbitas y un poquito. Está bien, bueno. Sí, se ve, está buena. Otra,
Mundo de Fórmula 1. El mundo de la Fórmula 1, hoy por hoy, no sé si te diste cuenta, Eve, si Tiene te muchos metiste o no, ¿viste? fanáticos, Y sí. sobre todo jóvenes de ambos sexos, ¿viste? Como se han metido mucho en este mundo. ¿Por qué es eso? Mira, hay una nueva camada de pilotos jóvenes, Bertrand Russell, Charles Leclerc, que, digamos, la gran diferencia con respecto a los de antaño, a Alain Prost, a todos esos, ellos eran como tipos, viste, muy hoscos, antipáticos, viste, como muy metidos para adentro. Estos pibes se bajan del auto y hacen Twitch. Prenden Twitch y hablan con la gente. Claro. Entonces, a partir de ahí, han contagiado un montón de nuevas generaciones. Además, hay una serie en Netflix, una serie documental, que te documenta absolutamente todo lo que está pasando ahora te voy a decir bien el nombre porque se me fue. Sí. Te documenta absolutamente todo lo que está pasando ahí a través de la Fórmula 1. Y eso ha hecho, ya te digo, que muchísima gente joven se haya sumado a esto. Además de, bueno, todo lo que está pasando con Hamilton y con Verstappen, todo ese duelo, ¿viste?, entre uno y el otro, ha hecho que muchísima gente se haya sumado. Pero sobre todo esta cercanía que han propuesto estos 4 pilotos. De hecho, se llaman los Fantásticos 4, se hacen llamar. No es Drive to Survive. Drive to Survive, Ah. exactamente. F1, Drive to Survive. Está buenísima esa serie. Sí, todo el Si mundo- entras, vas a ver que está buenísima. Me Por ahí, habían viste, la gente recomendado. dice, no me meto por Fórmula 1, no me interesa. Pero va por otro costado y vas a No, ver que te metes. a mí me parece re emocionante, me hace acordar, no es Fórmula 1, pero digo, los domingos cuando ponías Sí. Canal 13 que estaban Sí, el TC, TC2000. TC2000, algo. nada que ver, o sea, No, bueno, lo bajé pero 20 niveles, pero me parece re emocionante, está Sí, buenísimo. Aparte de una pasión ahí por las marcas, está buenísimo lo que pasa ahí a los que les gusta eso. Pero en este caso hay una película que está buenísima, que dirigida por Ron Howard, que es el mismo que hizo Apolo, ¿viste? Houston, we have a problem. El Sí, mismo que hizo esa señor, película. sí, Bueno, señor. en esta peli se llama Rush, es del año 2013 y ¿Es apuro? cuenta Rush, claro. También es. O labial, está bien. Pero en este caso debe ser apuro, porque Sí, claro, tiene es que de ver la con Fórmula Fórmula 1, 1. exactamente. Cuenta la historia entre James Hunt y Niki Lauda, la rivalidad que tenían esos dos pilotos, excelentemente actuada. Las escenas de Fórmula 1 son increíbles, así que está buenísimo. Obviamente, al ser una escena más, hacer una película un poquito más dramatizada, llevaron, viste, esa rivalidad al extremo. Al extremo total. Pero la peli vale muchísimo la pena. Le vamos a poner también 3 barritas y media. Muy bien. a Rush, sí. Y yo creo que esta es, si no la vieron, no sé qué están haciendo. Por ahí la vi. Ay, sí, ya te estoy mirando. Muchas cosas estoy haciendo, Ari. Claro. Ciudad de Dios, ¿la viste? Sí, claro. Claro, bueno, ese es un peliculón, por supuesto. Es una película brasilera, dirigida por Fernando Meirelles, y que tiene que ver con lo que pasa en los barrios, en las favelas, ¿no? Sí. La historia en las favelas de Río de Janeiro. Y ahí cuenta la historia de Buscapé, que es uno de los de los picante. bandoleros más picantes de ahí de la zona, y también como un pibe simplemente tenía la idea de sacar fotos, ¿no? Y cómo vive él en ese mundo rodeado de delincuencia, ¿no? Una película que creo como pocas relata lo que pasa en esas zonas, Tremendo. ¿no? Ni hablar, es impresionante. Crudísima. La verdad que vos la ves y te sentís dentro de una favela. Sí, sí, ¿no? sí. Esa también la ves, hasta hace poquito tiempo la veías a través de Netflix, ahora hay que ver si está, porque viste que lo que está pasando con Netflix es que Renueva el catálogo y va sacando y sí, pone... sobre todo ahora a fin de año, viste que cada vez que termina un año hay películas que pierden los derechos, o por ahí de repente claro. terminé los derechos de Netflix, pero es de MGM, entonces MGM ahora lo compró tal, entonces termina en otra plataforma. Es un quilombo. Sí, encontrar, sí, ¿verdad? no vi que van cambiando, se van mudando de plataforma. Absolutamente. Y después tengo un par más, si quieren, ¿eh? Tengo una que se llama Dunkerque, una que tiene que ver con es una bélica dirigida por Christopher Nolan, que cuenta Segunda Guerra Mundial. Una operación que tuvo lugar ahí en mayo de 1940. Yo le decía Dunkirk. Sí. Dunkerque. Dunkirk. ¿La viste? No. Te bajaste en el medio, claro, bueno. Es cierto, tenés que tener cierta... Te tienen que gustar un poquito las películas bélicas, por así Claro. decirlo. Está Harry Styles, también es un... ¿no? Es un más, suma. Y Por eso sobre- todos nos enteramos de esa película. Está Bueno, igual Tom Hardy. Christopher Nolan es lo máximo, pero... Sí, está Tom Hardy en el aire. Y está bueno porque te cuenta eso, te cuenta lo que pasaba en el aire, lo que pasaba en el agua, lo que pasaba en la tierra, y una escena terrible, que no les quiero spoilear, pero que pasa dentro de un submarino, que es terrorífica. Lo que te transmite Christopher Nolan con sus películas es espectacular. Dunkerque está a través de Netflix. Algunas de las películas basadas en hechos reales. Excelente, encanta, Arigerdo. Después si hablamos igual un ratito más de esto, Obvio, me interesa, claro. 11 68 61 1043. Estábamos repasando algunas de las películas que están basadas en hechos reales. No estábamos repasando Netflix. Pablo Gun. Estamos con ustedes haciendo este Perros de lunes de verano 2022.
Arcade Fire, Everything Now. Sky's got a star. Every inch of skin's got a scar. I guess you got everything now. Every inch of space in your head is filled up with the things that you read. I guess you got everything now. And every film that you've ever seen fills the spaces up in your dreams. That reminds me. Every inch of road's got a sign. Every boy uses the same line. I pledge allegiance to everything now. And every song that I've ever heard is playing at the same time. It's absurd. And it reminds me of everything now. We turn the speakers up till they break. 'Cause every time you smile, it's a fake. Stop pretending you got everything now. I need it. I want it. I can't live without it. I can't live without it. Everything now. Every inch of road's got a town. Daddy, how come you're never around? I miss you, everything now. Mama, leave the food on the stove. Leave your car in the middle of the road. This happy family with everything now. We'll turn the speakers up till they break. 'Cause every time you smile, it's a fake. Stop pretending you got everything now. I need it, everything now. I want it. I can't live without it. I can't live without it. Till every room in my house is filled with shit I couldn't live without. I need it. I can't live without it. Everything now. Stop pretending you got it. I need it. I want it. I can't live without it. I can't live without it. Can't live. And every room in my house is filled with shit I couldn't live without. I need it. I can't live without it. I can't live. Every inch of space in my heart. Still with something I'll never start. The ashes of everything now. And then the black again. Can't make it back again. From everything now. Auspicia el clima. Air Europa.
24 grados 8 décimas la temperatura. Ahora en la ciudad de Buenos Aires, humedad 79%, el viento del sector este a 24 kilómetros por hora, la visibilidad es 10 kilómetros. Máxima para hoy 25. Oh, por Dios, por suerte, no pasamos los 35 hoy. Y la mínima 20. Mañana martes 23 grados, mínima 18. Toda la semana va a estar más o menos en eso. 26 grados para el miércoles y jueves de máxima, el viernes 25. Una semana bastante agradable. Hoy se pronostican lluvias durante todo el día, aisladas, van y vienen, mañana también. Y en lo que resta de la semana hay probabilidad también de lluvias el viernes de nuevo. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Suena la radio. Suena el verano. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Ahí va. Con BBVA disfruto las promos de mis tarjetas pagando con QR, con lo que me ahorré invertí en TES. Este es el sonido de cómo abro el saquito. Este, el de la cuchara revolviéndolo. Y este es el del 20% que me ahorré pagando con Modo. Encima puedo aprovechar a sacar dinero sin tarjeta. Ah, qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Te presentamos la nueva Quilmes Doble Malta, hecha con 2 maltas amigas. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que esta cerveza tenga más cuerpo e intensidad. Porque así son las amistades acá. Doble malta, doble sabor. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play anuncia Khalid en Argentina. 16 de junio 2022. Estadio Luna Park. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Vení a Rex y encontrá todo lo que necesitas para disfrutar este verano. Jardín y aire libre, herramientas, pinturas y mucho más. Acércate a nuestras sucursales o visita nuestra web somosrex.com. Te esperamos. Rex. Y vamos, los bonobos. BBVA presenta Los Bonobos. Campi, Peto, Oski. La participación especial de Lizzy Tagliani. Sí, Los Bonobos es risa y diversión asegurada. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Alegría total. Los Bonobos en el Lola Membrives. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. Y vamos, los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Verano La Cardeus. Verano de sale. Ahorra 25, 30, 40 y hasta 50%. 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Conectate. @Urbana Play FM en Instagram, Twitter y Facebook. Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras. Llega la mejor temporada para disfrutar de Puerto Cristal, del río, nuestros platos y de nuestra carta de vinos. Y por supuesto de nuestra excelente atención. Afuera, adentro, donde quieras. La nueva normalidad es para disfrutar a pleno. Te esperamos. Puerto Cristal, Puerto Madero. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Pago con Vimo. Vimo y Visa te traen un verano recargado. Durante todo enero cargando combustible en Action Energy tenés 1.000 pesos de reintegro pagando con QR con Vimo más 5% de descuento. Descarga Vimo y empezá a ahorrar. Vimo, una billetera, todos tus descuentos. Para más información consulta en www.vimo.com.ar. Seas Team Verano o Team Invierno, si tenés conexión total de personal en tu casa y en tu celu, te damos 10 GB gratis. Activalos en la app Mi Personal. Personal, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Válido el
28 del 12 del 2021 al 28 del 2 del 2022. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. CUI 30 63 94 53 73 8. Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. Tranquilo, soy un profesional, no... Todo bien. DC SAS, temporada final. La última oportunidad de vivir momentos inolvidables. ¡Disponible ahora! Exclusivo en Star Plus. Dije que no iba a llorar y acá estoy. Todos los derechos reservados. Star Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. Superclub más la Betuneta, Santander de cabeza, premios inigualables. Ahora sumas con cosas nuevas, canjea por lo que quieras. Aprovecha Superclub más y no dejes de sumar. Con Superclub Más de Santander, cumplí desafíos, suma puntos, subí de nivel y accede a mejores beneficios. Subite a la Betuneta, subite a Superclub Más. Para más información, consulta en santander.com.ar. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the dark and underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one all along. Oh, I haven't got one.
Estás escuchando Perros de la Calle 2022. Estás escuchando una nueva experiencia. 11 de la mañana, Ari Hergot, ¿cómo estás? Estoy bárbaro, impecable. Como si fueran las 9. ¿Te levantaste a qué hora hoy? No, me levanté temprano porque tuve que salir desde Zoom, desde casa, porque en día acá más. 5 y media. Hoy, como salí desde casa, 5:40. Ah, mirá, está muy bien. 20 minutos más. Estirándola hasta donde se pueda. La tercera alarma fue. Bien, les contamos a quien se suma recién ahora que estamos haciendo el programa junto a Ari Hergot. Está Andy Kuznetsov, el gran conductor de este programa, de vacaciones. Y Harry Salvarrey dio COVID positivo, así que está aislado en la casa. Le mandamos un beso.